לחיות על הקצה אבל אני לא כזאתי אמיצה. למה? ככה יש לי הכל תודה בה. ליינר. חמסה יש לי מספיק לא צריכה יותר וכן לא בא לי לשחרר כי זה תמיד משעמם. למה? ככה. משהו שם תמיד חסר עוד שיר נכתב על הפסנתר אולי אמצא שם נחמה. סתם תשובה לשאלה. אולי תיפתח לי איזו דלת אולי אצליח לשחרר את מה שהיה, את מה שכבר פה, את מה שהייתי שהולך עד הסוף. וואי, 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 חשבתי שאני רוצה לחיות על הקצה אבל אני לא כזאתי אמיצה. למה? ככה יש לי הכל תודה בה. ליינר. חמסה יש לי מספיק לא צריכה יותר וכן לא בא לי לשחרר כי זה תמיד משעמם. למה? ככה. משהו שם תמיד חסר עוד שיר נכתב על הפסנתר אולי אמצא שם נחמה. סתם תשובה לשאלה. אולי תיפתח לי איזו דלת אולי אצליח לשחרר את מה שהיה, את מה שכבר פה, את מה שהייתי שהולך עד הסוף. וואי, 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 לזכרן. רגשתי רצח. Buenas tardes, les damos la bienvenida. La canción que acabamos de escuchar se encuentra disponible en las redes sociales de Meretz. Fue una canción compuesta, interpretada por Karina y Daniela, que fueron secuestradas y liberadas mientras cumplían su servicio militar obligatorio. La canción fue elaborada por otras dos víctimas del 7 de octubre. Este material se encuentra también disponible para las personas que están en nuestra lista de difusión de WhatsApp. Se las podemos enviar si así lo solicitan y les damos la bienvenida a esta actividad que titulamos El antisemitismo hoy, que cambió, junto con Ariel Groisman, Kevin Ari Levin y Daniela Nemirovsky. Esta actividad está organizada por Meretz. En el marco de todas las actividades que hacemos desde el 7 de octubre del 2023, nos tomamos un minuto para pedir por el regreso de todas las personas secuestradas y enviamos nuestro apoyo a todas las familias que siguen reclamando, tanto en Israel como en el resto del mundo. Como movimiento político, les queremos recordar también que hoy es el último día para votar a quienes van a ser delegados y delegadas que participarán en el Congreso Sionista a fines de octubre de este año, con lo cual invitamos a todas las personas que están empadronadas en la Organización Sionista Argentina a que ejerzan su derecho, que emitan su voto. Tienen hasta hoy, hasta las 23:59 para hacerlo. Estos son momentos decisivos para hacer valer nuestras voces. Y hablando de voces, ahora sí, escucharemos de la mano de especialistas en el tema qué cambios surgieron tanto en las redes sociales como en escenarios presenciales, como en escenarios psicológicos en cuanto al antisemitismo y qué indican las estadísticas, los análisis y la rama de la psicología para poder darnos un poco de contención en estos tiempos. Cada exponente nos compartirá sus perspectivas y luego pasaremos a leer las preguntas que el público tenga, con lo cual pueden escribir sus preguntas en el chat y las leemos al final. Voy a presentar primero a Ariel Grossman, sociólogo, quien lleva bastante tiempo analizando qué sucede en las redes sociales en cuanto al antisemitismo, y vamos a escuchar sobre la investigación que viene realizando hace ya un tiempo considerable. Gracias, Ari, por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a ustedes primero que nada, y gracias por tomarse el tiempo de estar acá un domingo a la tarde. Eh,
Bien, como decía Vale, yo lo que investigo junto con una organización es el antisemitismo principalmente en las redes sociales y los discursos de odio en general. Un poquito la presentación va respecto de qué cosas, como bien decía Vale, cambiaron y qué cosas no. Hay muchas cosas que siempre fueron iguales, entre comillas, o hace muchos, muchos años que son de una manera, y quizás por la coyuntura actual o se modificaron un poquito o recrudecieron, pero vamos a ver que muchas de las teorías y discursos que existen dentro del antisemitismo no cambiaron tanto con las redes sociales, sino que se ayornaron. Avísenme, porfa, si ven mi presentación que estoy compartiendo ahora mismo. Ahí la están viendo, supongo, pero no la están viendo como yo quiero, que es en mucho más grande. A ver, ahí sí, ¿no? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía, voy a traer un pequeño ejemplo para mostrar que el antisemitismo no es algo nuevo en los discursos en general y no es algo nuevo en las redes sociales tampoco. Desde que existen las redes sociales e Internet, hay discursos antisemitas en ellos. ¿Qué es lo que cómo me gusta pensarlo a mí es, ¿el antisemitismo existía antes de la radio? Sí. ¿Con la radio tiene un nuevo vehículo de transmisión? También. Con el Internet pasa lo mismo. El antisemitismo existía antes de Internet y ahora Internet es simplemente un nuevo modo de difusión de esto. Tiene sus particularidades donde cada uno puede dar su discurso, a diferencia de los medios tradicionales donde esos discursos son mucho más regulados, pero sigue estando abierta la posibilidad a que cada uno emita su opinión, sea esta discriminatoria o no, y que otras personas la lean y que eso llegue a una cantidad indeterminada de personas. Bien, como pueden ver acá hacia la izquierda, ¿qué vemos? El libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, una teoría antisemita que tiene un poco más de 100 años, 120 años ya, originada en Rusia a principios del siglo XX. Que, muy, muy cortito, ¿qué es lo que decía esta teoría? Es, los judíos se quieren adueñar del mundo. Muy simple. En su versión argentina, que pueden ver en la segunda foto, el Plan Andinia es la reconversión de un libro de 1900, de principios de 1900 en Rusia en su versión argentino-chileno, que es los judíos se quieren adueñar de la Patagonia. En la tercera slide podemos ver exactamente lo mismo, pero en un tweet. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que, como les decía, lo que veíamos antes en un libro hace más de 100 años, a través de un libro de aproximadamente 1960-1970, como es el libro del Plan Andinia, sigue estando vigente en las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia? El acceso de una persona que tenía que saber que ese libro existía, ir y comprarlo, ahora lo tiene mucho más a la mano en su feed de Twitter o de X, ahora o en cualquier otra red social. Así que primero esa era mi idea de mostrar cómo el antisemitismo es algo que existe durante toda la historia y va cambiando de vehículos. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿de qué se acusa a los judíos? Ahí la respuesta es muy, muy, muy variada. Quizás antes uno tenía más esa idea de, claro, los judíos se los acusa de ser capitalistas y comunistas, porque son capitalistas porque son dueños de los bancos, y son comunistas porque buscan el comunismo en todo el mundo, y era una teoría más del siglo XX o fines del siglo XIX en adelante. Hoy que vemos que los judíos siguen siendo culpabilizados por un poquito de todo. Algo que quizás mucha gente que está acá está más acostumbrado, quizás otra gente no tanto, es el uso de memes. Lo que vemos es que el uso de memes como medio de comunicación eh, tiene también ribetes antisemitas, con personas que diseñan memes de carácter antisemita, como vemos en este, es una persona preguntándose un dibujito animado de Scooby-Doo, está como editado, y dice, veamos quién está detrás de todo esto, quién está detrás del movimiento LGBT, del feminismo y del comunismo. Y detrás de todo esto está la caricatura ya muy tradicional de un judío con la equipa, con la nariz grande, con esos rasgos muy definidos. Entonces vemos cómo en las redes sociales también se culpabiliza a los judíos por un poco de todo, lo que hacen, lo que no hacen, lo que pasa, lo que no pasa, y están detrás de todas las agendas que son, entre comillas, malas para quien emite este mensaje. Ahora,
Todo este panorama un poco estremecedor, no quiero que suene así, eh, tiene su correlato estadístico, que es, bueno, hay momentos en los cuales hay más o menos antisemitismo. Nosotros nos ocupamos un poco de pensar, bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe que en algunos momentos haya más o menos antisemitismo y qué está pasando en las grandes tendencias? De, bueno, estos últimos años, ¿hay más o menos antisemitismo? ¿Por qué? Como se puede ver acá, y yendo ya un poquito al tema de el antisemitismo a partir del 7 de octubre. Este es un gráfico de más o menos los primeros meses de la guerra, el primer semestre de la guerra a partir del 7 de octubre. eh, do- y lo que vemos es que hay una lógica que se vuelve a repetir. Lo que vemos al principio es un nivel muy bajo de antisemitismo, estos son cantidad de tweets en idioma español, analizamos un montón de millones de contenidos, no viene al caso las estadísticas y la metodología, que si alguien tiene la pregunta puntual después lo podemos resolver. Lo primero que vemos es un nivel muy bajo de antisemitismo, incluso más bajo de lo que veníamos viendo antes de la guerra. ¿Por qué? Muchas personas al ver los horrores del 7 de octubre se solidarizaban con los civiles que fueron atacados, con las víctimas de los kibutzim, con los secuestrados, etcétera, etcétera, y manifestaban su rechazo a los actos terroristas. En el medio, cuando empieza a ser pasa de ser un ataque a ser una guerra entre dos bandos, esto cambia diametralmente. Y vemos que las acusaciones, el antisemitismo disfrazado del antisionismo sube muchísimo, a prácticamente uno de cada cuatro contenidos recopilados. Son, o sea, contenidos que mencionan a Israel o a la judeidad o a las comunidades judías, etcétera. Uno de cada cuatro llegó a tener comentarios de tinte antisemita, antisionista. Vemos en el medio, en el periodo 4, una baja pronunciada. ¿A qué se debe esto? Fue el primer momento de tregua e intercambio de rehenes. Acá lo que vemos es que en X, en Twitter, se mueve junto con la coyuntura, digamos, global, la coyuntura política del conflicto, la cantidad, no solo la cantidad de contenido, sino el nivel de antisemitismo. Vemos cuando la guerra se tranquiliza, las redes sociales se tranquilizan. Cuando la guerra recrudece, las redes sociales recrudecen. Esto para tener una idea de qué es lo que está sucediendo y que no es que quizás uno está viendo mucho más antisemitismo o que hay alguien mandando a tuitear algo, sino que es algo que pasa globalmente y hay otros estudios que se hacen en otros idiomas donde también se verifica algo muy similar. Ahora, nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿quién permite que algo se tuitee o no se tuitee? ¿Quién permite que un posteo en Facebook se haga o no se haga? ¿Quién permite que un posteo en Instagram se haga o no se haga? Como hacía la comparativa antes con la radio, el antisemitismo, la libertad de postear no es plena. Uno cuando postea, postea en Facebook, en Twitter, en X, en TikTok, donde sea. Y uno, para tener una cuenta y poder hacer ese posteo, tiene que adherir a una serie de políticas de uso, donde emitir mensajes discriminatorios está claramente prohibido. Pero la pregunta es, ¿las redes sociales hacen el enforcement, hacen uso de esta regla? Sí, no, más o menos. A la respuesta a la que tenemos es las redes sociales abren o cierran la canilla de qué posteos dejan pasar y qué posteos no dejan pasar a criterio propio. Como se puede ver en este gráfico, muy simple, veíamos en 2020 una suba importantísima de la cantidad de contenidos removidos. ¿Qué es lo que pasó en 2020? Empezó la pandemia. Marzo de 2020 empieza la pandemia. Al empezar la pandemia, surgen muchísimos discursos antivacunas, anti-COVID, noticias falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Las plataformas se ven ante la presión política de gobiernos y sobre todo de quienes anuncian en las plataformas, en las redes sociales, de, che, ustedes están difundiendo fake news, es malo para mi negocio, es malo para la población de mi país, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, bueno, tienen razón, vamos a comenzar a remover más contenido. Y en algún momento la pandemia pasó y eso dejó de suceder. Bueno, acá lo que estamos viendo es que la decisión de remover o no remover contenido no es hecha por un algoritmo misterioso, ni por nadie, ni por un Estado, sino que es una empresa que tiene la capacidad de decidir
si abre o no abre la canilla y en caso de abrirla, cuánto la abro. En el antisemitismo pasa lo mismo. En X, desde el comienzo de la guerra, pero aparte desde que Elon Musk compra la empresa y empieza a hablar de nosotros vamos a hacer una red social sin censura, vemos que hay mayor cantidad de posteos antisemitas, y no solo vemos que hay mayor cantidad de posteos antisemitas, sino que vemos que los posteos antisemitas le llegan a más personas. ¿Cómo es eso? Si, por ejemplo, yo desde mi cuenta de Twitter, que no tiene mi nombre, hago un tweet, no sé, como muchísimo les aparece a 50 personas. Ahora, por ejemplo, Kevin Levine, que es un gran influencer de las redes, hace un tweet, lo ven varios miles de personas. Bueno, ¿quién decide si un tweet de Kevin lo ven 1000 personas o 10.000 personas? Hay una serie de algoritmos, son bastante complejos, pero básicamente es, si mucha gente lo ve, Twitter se lo va a mostrar a más gente de nuevo. Bueno, pero si un tweet es de carácter antisemita y Twitter está ayudando a que ese contenido siga como una bola de nieve creciendo, hay una responsabilidad manifiesta de las empresas. Es todo un tema, hay muchísimos debates legales. En Latinoamérica se está bastante retrasado en el tema. Brasil ha tenido algunos fallos judiciales contra Telegram, contra Twitter también. La corriente hoy de Estados Unidos es súper pro libertad y pro free speech, pro libertad de prensa y libre expresión. En Europa es más una tendencia a regular. Alemania tiene, por ejemplo, uno de los estándares más altos de regulación de discursos en las redes sociales, que no es necesariamente censura, sino que es no permitir los mensajes discriminatorios. Y vimos en los últimos meses, desde el comienzo del gobierno de Trump, como empresas como Meta, por ejemplo, salieron abiertamente a decir, vamos a moderar menos, vamos a desarmar equipos de moderación, vamos a ser más laxos en nuestra aplicación de las reglas. No están diciendo, nosotros permitimos la discriminación, ni están diciendo, vamos a sacar la prohibición de discriminación. Van a decir, bueno, vamos a mirar un poco menos esto. Esto para un poco problematizar qué rol también tienen los estados y qué rol tienen las empresas en lo que se llama la gobernanza de Internet, que es todos los actores que conforman el Internet, incluidos los usuarios también. Ahora, para ir cerrando, que sé que tenía pocos minutos y ya te estoy sobre el cierre. ¿Qué desafíos vemos ahora en Internet y en las redes sociales? Dentro de poquito tiempo, no les quiero mentir con estadística, pero se calcula que dentro de poco tiempo, más o menos el 90% de lo que busquemos o veamos en Internet va a tener algún componente de inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, Google, si yo busco algo en Google en mi celular, ya la primera respuesta que me da no es un sitio web, la primera respuesta que me da es la respuesta de Gemini, y después me da un sitio web. ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? Hay también muchas preguntas sobre cómo se da la gobernanza de las redes sociales. Algo que pasó hace muy poquitos días cuando preparaba este PowerPoint era la inteligencia artificial de X, que se llama Grok, se volvió nazi y empezó a reivindicar a Hitler. También muy simplificadamente, pero empezó a reivindicar a Hitler y a hacer comentarios antisemitas. Bueno, X rápidamente salió a decir que esto era un error, que esto era que era una falla, que lo estaban corrigiendo, borraron los posteos, etc. Pero me queda la pregunta a mí, y creo que le queda la pregunta a todos y todas. Bueno, pero si Grok se está equivocando en esto, ¿tiene un prejuicio antisemita que no está diciendo? ¿Quién programó esto? ¿En base a qué se programa? ¿Qué información se le da de comer al algoritmo para que luego haga comentarios antisemitas o islamófobos o homofóbicos o lo que fuere? Por otro lado, también se da la perspectiva política y uno lo puede empezar a pensar, por ejemplo, con el conflicto en Israel también. Algo que pasó fue que una empresa china que se llama DeepSeek largó su inteligencia artificial, una especie de chat GPT, no, sin mucha diferencia. Y hacía respuestas políticamente correctas de casi todos los temas, pero cuando se le empezaba a preguntar por ciertas cosas que incomodaban que en China no son públicamente hablables, como por ejemplo la masacre de Tiananmen, etcétera, etcétera, daba respuestas que eran la bajada de línea del gobierno de China. Ok,
¿Qué otras inteligencias artificiales están dando respuestas que son o no son políticamente correctas? ¿Quién regula a qué información accedo? Porque si yo le pregunto algo a ChatGPT, lo más probable es que le crea. Entonces, bueno, ¿quién audita estas cosas? ¿Quién se asegura de que lo que se diga sea correcto, sea veraz, sea verosímil, etcétera, etcétera? ¿Y quién asegura o qué es lo que sucede con los estereotipos dentro de las inteligencias artificiales? Es decir, las inteligencias artificiales hoy se manejan por patrones. Calculan la posibilidad de que la respuesta sea correcta y a nosotros nos satisfaga digamos, la escriben o la convierten en una imagen. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial, programada por personas, tiene sus propios prejuicios? Ejemplo de si yo le pido, haceme una foto de un judío, si me aparece un judío ultraortodoxo o un judío laico. Bueno, ahí hay todo un tema de qué es lo que sucede con ya no solo la gobernanza de Internet, sino la gobernanza de las redes sociales, las gobernanzas de la inteligencia artificial. Y por último, ya para cerrar, una imagen un poco fuerte, pero creo que valía la pena mostrarla, es esta imagen. Uno ve esta imagen y que ve de fondo lo que pareciera ser Auschwitz y enfrente a Ana Frank con Hitler. La facilidad con la que se reproducen discursos falsos desde el comienzo de las inteligencias artificiales cambió muchísimo. Hoy, lo piensa en la política argentina o en cualquier fenómeno en el deporte, uno ve un video y ya no sabe si eso no es verdad y duda. Capaz, me ha pasado a mí que capaz digo, no, esto es fake, y me dice, no, no, esto no es fake, era de verdad. O que uno dice, no, esto lo veo, me parece que es real, y después me cuenta que era fake. Con qué facilidad se pueden distribuir imágenes de carácter antisemita o imágenes simplemente falsas, sin que los usuarios y las usuarias podamos discernir si esto es o no es, y todo queda cubierto bajo un manto de duda, de a mí me parece que es, a mí me parece que no es, y quizás ya con la duda descreo. Yo si ya dudo, ya digo, no sé si es real o no", y como en las redes sociales todo se convierte en un descreimiento generalizado de todo. Creo que esto, ya para ir cerrando, y paro de compartir acá, y entiendo que hacemos preguntas al final. Si alguien quiere ir tirándolas en el chat o tirándolas por privado o pasándoselas a Vale, más que bienvenidos. Un poquito para problematizar qué es lo que está sucediendo en términos de antisemitismo y en términos de la circulación en general de la información en Internet. Así que eso, nuevamente gracias por darme este espacio y quedamos con Vale. Gracias, Ari. Muchas gracias por tu análisis y por todo el trabajo de investigación que venís haciendo en los últimos años. Pueden escribirnos las preguntas, que las leeremos una vez que finalicen Kevin y Dani. Pasamos ahora a escuchar a Kevin Ari Levin, que también es sociólogo, al igual que Ari, se especializa en Medio Oriente y va a brindarnos su análisis sobre el antisemitismo hoy en día y qué cambió desde otra área. Hola, ¿qué tal? Gracias y bueno, gracias por conectarse, dedicar su tiempo este domingo en esta actividad. Me toca estar de alguna forma en ambos lados del mostrador. Hace tiempo que queríamos hacer una actividad sobre antisemitismo, en parte por pedido de gente que participa en actividades y sobre esto quiero hablar un poquito sobre, creo que por qué tardamos tanto sin tenerlo presente. Pero quiero empezar con una anécdota personal. Hace unos días compartí el flyer de esta actividad. Como comentaba recién Ari, tengo cierta presencia en redes sociales, más tiempo que seguidores en redes sociales. Estoy bastante en Twitter por momentos. E inmediatamente me empezaron a llegar desde una agrupación que se llama Judíos por Palestina y de otros lados, gente que ya sabía de qué íbamos a hablar, aparentemente. Ya empiezan a victimizarse, cualquier cosa para no hablar de la guerra, estoy harto de escuchar antisemitismo. Y esto me hizo pensar sobre la caricatura del judío y sionista que circula hoy en día en redes sociales, pero también en la calle, donde cualquier mención de la guerra en Gaza y su desastre humanitario sería cancelado instantáneamente con el argumento de antisemitismo, y por lo tanto el antisemitismo no existe porque es solo utilizado políticamente. Quiero empezar comentando que hablar de dos cosas malas a la vez es posible, y podemos decir
son trágicas las consecuencias de lo que está ocurriendo en Gaza, y hay un aumento creciente y preocupante del antisemitismo. Y esto aparece hoy en día íntimamente entrelazado, entre otras cosas porque escuchamos un discurso humanitario con el cual muchos nos podemos identificar, de preocupación por la población en Gaza, pero que no debería llegar a las expensas de preocupación por el bienestar y la sensación de bienestar de los judíos en Israel y alrededor del mundo. Y es muy difícil a veces creer en este discurso humanitario, que es absolutamente válido, por cierto, cuando vienen muchas veces de los mismos actores que celebraban o minimizaban la masacre del 7 de octubre. Pero evidentemente hoy cuando hablamos de antisemitismo estamos obligados a hablar sobre los límites de la libertad de expresión. La IRA tiene muy trabajado el tema de cuándo la crítica a Israel se vuelve antisemita, y por supuesto que hay discusiones en torno a la definición de la IRA, pero aparece como un planteo antisemita rechazar la autodeterminación judía, aplicar estándares dobles a Israel. Y esto creo que lo vemos también hoy en día en Argentina, una forma muy particular de teorías conspirativas en torno al lugar, el poder de los judíos en Argentina, los planes de los judíos en Argentina, o los planes del sionismo. Natan Sharansky, ex prisionero político soviético, ex presidente de la agencia judía, habló también para pensar cómo resguardar al mismo tiempo el derecho a la libre expresión y al mismo tiempo luchar y denunciar el antisemitismo de 3 Ds. Es decir, cuando la crítica a Israel, por ejemplo, se vuelve antisemita, y él habla de una crítica que se vuelve antisemita cuando implica deslegitimación, es decir, rechazar el derecho de autodeterminación del pueblo judío, a veces en nombre del derecho a autodeterminación de otro colectivo, particularmente de los palestinos. La demonización, el argumento de que hay una conspiración judía contra la humanidad, libelos de sangre, demonización, cierta adaptación de los prejuicios antiguos, sobre todo hoy en día para hablar de Israel, y un doble estándar también, como tercera D que plantea Sharansky, es decir, cierto ensañamiento u obsesión particularmente con los actos violentos reales o percibidos por parte del Estado de Israel. Todo esto nos muestra una realidad donde el antisemitismo pasa desde una cuestión individual a lo colectiva. Irving Kotler habla de cómo el antisemitismo clásico, negaba el derecho del judío a vivir como miembro de la sociedad, pero un nuevo antisemitismo, muchas veces presentado como antisionismo, que tiene que ver más con el derecho colectivo del pueblo judío a vivir como un miembro de la familia de las naciones, en condiciones de igualdad. Nos dicen que esto es antisionismo y no antisemitismo, pero nunca nos dicen qué es el sionismo al que se oponen, cómo entienden el sionismo. Probablemente los judíos ni siquiera estamos de acuerdo nosotros sobre lo que es el sionismo y qué significa ser sionista hoy en día, pero hoy no queda claro en esta crítica que se presenta como antisionista la distinción entre criticar el sionismo y criticar a los sionistas. La mayoría de los judíos del mundo, si no se autoidentifican como sionistas, por lo menos entienden que su identidad está atravesada por Israel. Y eso, si me preguntan a mí, es sionismo. En Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Australia, se atacaron sinagogas y escuelas por ser sionistas. Y tampoco me queda claro a mí por qué el movimiento nacional que funda Israel está juzgado, es decir, el sionismo, es juzgado hoy por el accionar actual, real o percibido del Estado de Israel. Ningún otro país tiene ese tipo de crítica. Otra cosa que me llama mucho la atención, y si quieren podemos profundizar esto en las preguntas, habiendo pasado por la Universidad de Columbia, donde hice mi maestría, es una forma particular de prejuicio antisemita que, de vuelta, se presenta como antisionismo, pero que también se hace en nombre del antirracismo. Y particularmente me parece que todavía no llegamos a ese punto, pero lo que sí vemos en Norteamérica, en Europa, en Australia, es la difusión de las teorías postcoloniales, sobre todo que hablan o decoloniales, que hablan de Israel como el resultado de cierto colonialismo de asentamientos. Estas teorías entienden que la mayoría de los problemas del mundo hoy tienen que ver con las consecuencias duraderas de las estructuras coloniales. Y el sionismo aparece hoy como un proyecto colonial
por antonomasia. El sionismo es un proyecto europeo, nos dicen, que busca desplazar a la población palestina, pero ignora no solamente la realidad de Israel, que la mayoría de estos autores desconocen, sino también un historial de violencia en la región que es complejo, que no hay un monopolio judío de la violencia en la historia del conflicto, que había judíos en Palestina a lo largo de los siglos y que no es una creación moderna, que la historia del sionismo no es asemejable a proyectos coloniales, no hay una metrópolis que se beneficia económicamente del tema, ni hubo explotación de la mano de obra local, todo lo contrario. Que la mayoría de los israelíes no tiene doble ciudadanía. Aparece muchas veces en las discusiones la idea de que los israelíes simplemente se vayan. Y que esto no es un conflicto entre blancos y no blancos. No hay idea de supremacismo racial o de superioridad racial. Sobre todo, creo que estas teorías postcoloniales que empiezan a tomar cierto arraigo en espacios académicos acá, deciden ignorar que existe un Estado de Israel y existe una identidad nacional israelí, que no es solamente un puesto de avanzada de Occidente, o como vi hace poco en redes sociales, Israel no es un país, es un puesto militar de avanzada. Y sobre todo, creo que es importante condenar cualquier tipo de proyecto para el futuro que no contemple que ni israelíes ni palestinos se van a ir, ni tienen por qué irse del lugar donde viven. Ayer me pasaron una nota publicada en el cohete a la Luna que decía que la idea de los judíos como un pueblo desarraigado de su tierra histórica se creó en el siglo XIX en la bibliografía de Henry Graetz y me causaba un poco de gracia, pero sobre todo tristeza que ese tipo de cosas hoy en día sean publicables. Pero el principal problema con estas teorías es ético. Si Israel es un estado colonial que no puede ser normalizado, un término que solamente usamos en referencia a un único país, la violencia entonces es decolonial y por lo tanto una fuerza positiva. Y ahí la discusión sobre si son todos blancos inocentes, si cada judío israelí, incluyendo bebés, es un agente del colonialismo, por lo tanto no hay civiles secuestrados. Y por lo tanto, el siguiente paso es que si la mayoría de los judíos se identifican con esta creación monstruosa del colonialismo, entonces los judíos también son un blanco legítimo para esta acción postcolonial, decolonial y constructiva a un futuro mejor. En el siglo XIX, Auguste Bebel definía el antisemitismo como el socialismo de los idiotas. Y creo que esta definición es adecuada hoy en día, porque parte de la base de que el mundo es universalmente injusto, opresivo, doloroso, pero el responsable no es un sistema, el responsable no es el ser humano en general, sino que el responsable es nada más que el grupo humano que históricamente fue señalado como un otro dentro de las sociedades, sobre todo occidentales, el judío. El antisemitismo, como socialismo de los idiotas, es un síntoma también de la polarización de la sociedad y algo que creo que estamos viendo mucho hoy en día para pensar que cambió, que es que colapsaron las ideas de ética universal, incluso cierto pesimismo que se vive con respecto al futuro, y se puso de moda la crueldad. No quiero repetir lo que dijo Ari, pero está claro que el acceso a más datos, como tenemos hoy en Internet, no necesariamente nos dio mayores capacidades de pensar, nos dio muchos datos. Y creo que en ese contexto nuestra tarea fundamental en trazar puentes con otros colectivos históricamente marginados, en demostrar que los judíos somos diversos, que no somos, volviendo a cómo empezaba la charla, no somos esa caricatura del judío que se presenta ahora como un colectivo humano solamente interesado en sí mismo. Yo personalmente, imagino que ustedes también, conozco muchos judíos que desafían el prejuicio antisemita de que somos todos muy inteligentes, pero además, si pasaron algún tiempo como voluntarios o miembros de la comisión directiva de alguna organización comunitaria, sabrán que tal vez podemos ser inteligentes, pero claramente no somos lo suficientemente organizados como para manejar el mundo. Y por último, creo que necesitamos hacer lo posible para que nuestra vida judía se base en la alegría, el orgullo de ser judíos. No creo que podamos basar, y esto es tentador hoy en día, basar nuestra práctica judía, y esto lo digo como una persona no religiosa, soy orgullosamente un judío laico humanista, nuestra identidad judía
a veces desprovista de contenidos, no puede basarse en antisemitismo y Shoah. Creo que esa identidad es una identidad patológica. Un psicólogo social israelí, Daniel Bartal, escribió, por ejemplo, que existe una relación entre nuestra percepción, lo que Salo Baron llamaba la visión lacrimógena de la historia judía. Nuestro énfasis en lo perseguidos y lo sufridos y lo oprimidos que fuimos como judíos, y el pesimismo que tenemos con respecto al futuro. Él lo decía particularmente sobre la paz entre Israel y sus vecinos y los palestinos. Es decir, él decía, mientras más se tiene presente, según investigaciones, encuestas que había hecho, entrevistas, mientras más se enfoca en el antisemitismo, más pesimistas son con respecto a que haya paz algún día. Y creo que lo contrario también juega un rol. Los judíos progresistas, pro paz, podemos llamar de izquierda, sobre todo en Israel, y yo me identifico como uno de esos, y esto es una actividad de Meretz, voy a suponer que muchos de ustedes también, durante mucho tiempo ignoramos el antisemitismo como un problema. Si me hubiesen preguntado hace 2 años si estaríamos hablando de esto en una actividad de Meretz, creo que habría pensado qué mal que tenemos que estar para que judíos de izquierda estemos dedicando mucho tiempo a hablar de antisemitismo. Pero creo que esta es la situación en la cual estamos. Y creo que la preocupación es legítima. Creo que tenemos que permitirnos pensar con honestidad y con cautela sobre el problema del antisemitismo, porque como veíamos, se empezaron a legitimar discursos que existían, pero aparecían en los márgenes de la sociedad y la política, y hoy en día aparecen en el centro, una legitimidad que nunca antes tuvieron. Y esto creo que tiene que ver en parte con la guerra, pero en parte también con cómo estamos a nivel global, y esto es algo que vamos a tener que seguir prestándole atención. Gracias, Kevin, por hacer este llamado a prestar atención y a profundizar en el antisemitismo hoy en día y, como decías antes, cómo se puso de moda esta crueldad. Recuerden que pueden escribir las preguntas en el chat o enviárnoslas por privado, que las leeremos al final. Y ahora le pasamos la palabra a la licenciada Daniela Nemirovsky, quien viene luchando contra el antisemitismo hace ya un tiempo largo y viene a iluminarnos un poco con el tema desde el lado de la psicología y cómo podemos poner en palabras esto que nos sucede, por lo menos de este lado, ¿verdad? Gracias, Dani, por tu presencia. Gracias, Vale, y gracias a todos por conectarse y a Kevin y Ari por compartir este espacio. Cuando pensaba el título de la charla, ¿no? ¿Qué cambió? Más allá de lo que hablaron los chicos, que está, digo, suma muchísimo a lo que yo voy a desarrollar, esta mutación del antisemitismo que va cambiando sus máscaras y hoy básicamente se disfraza de derechos humanos, ¿no? De lucha antirracista por algún tipo de justicia. Pensaba cómo cambiamos nosotros frente a esto, qué cambio implicó para nuestra subjetividad en términos de identidad, de nuestro psiquismo, de nuestra reacción a todo lo que pasó. Entonces yo voy a hablar de básicamente 2 conceptos que es trauma e identidad. Primero me voy a detener un segundo en la identidad de, digamos, los que hoy serían, llamaríamos antisemitas, bajo este disfraz del antisionismo, ¿no? Los que hoy serían antisionistas, pero ya sabemos lo que están diciendo. Les voy a contar una anécdota que el año pasado, a través de las redes, un poco descreída, me empecé a hablar con una persona que vive en Hebrón, un chico palestino. Descreída porque cuando me habló pensé, esta persona no vive en Hebrón, esto muy desconfiada, y efectivamente sí. Y desde ahí seguimos hablando con mucho respeto, con nuestras diferencias obviamente, pero muchísimo respeto y varias veces a través de nuestras conversaciones me trajo situaciones en las cuales pasaba lo siguiente. Se encontraba con alguien de Occidente, alguien de Estados Unidos, alguien de España, de Inglaterra, y me contaba una anécdota en donde los escuchaba hablar con mucho odio de Israel. Hablaban del ente sionista, se referían a los judíos de maneras despectivas y él estaba sorprendido. Me decía, te hago una pregunta, ¿vos qué pensás? ¿Esta gente le importa la causa palestina o solamente odian a los judíos? Mi respuesta fue, bueno, solamente odian a los judíos y de alguna manera la causa palestina termina siendo un disfraz
Y es muy interesante porque esto viene con la sorpresa de una persona palestina en Hebrón diciendo, ¿qué es esto? Esta persona no le importo yo, ¿no? Em, y pensar esto me hizo pensar mucho en esto que vemos ahora, no sé si lo han notado, que muchas personas que no tienen nada que ver con el conflicto, quiero decir, no son judíos, no son israelíes, no son árabes, no son palestinos, ¿no? Em, Han hecho de la lucha anti-Israel, anti-sionista, porque no la llamaría pro-palestina, una identidad, ¿no? Es la bandera que llevan a todos lados y les da un ser, le da como una consistencia, que tiene que ver un poco con esto que decía Kevin, de cierto momento en el cual hay una caída total de los referentes, ¿no? La gente un poco no tiene de dónde agarrarse, especialmente después de la pandemia. Eh, una vez una paciente me dijo, me siento huérfana porque sus referentes políticos la habían decepcionado. Esta sensación de vacío, de caer, ¿no? Sin que nadie te ataje, y de repente aparece una causa que te hace pensar que estás del lado del bien, que te da un sentido de pertenencia, una comunidad, una moral, te hace sentir moralmente superior que mucha gente y, de paso, todo lo malo, ¿no? Se deposita en el exterior, ¿no? El judío entre las naciones, en este caso Israel, como chivo expiatorio, en donde todo lo malo de este mundo está depositado ahí. Si eliminamos el sionismo, el mundo va a estar mejor, punto, ¿no? Y hay una cuestión identitaria que por eso es tan difícil que muchas de estas personas se muevan de ahí, porque les estás tocando la balsa de la que se agarran para no ahogarse, básicamente. No es para tener compasión, sino para entender un poco cómo funcionan estos mecanismos. Em, Después, yendo a hablar de nosotros y hablando de trauma, siempre digo que yo divido el trauma post 7 de octubre, que si tengo que ubicar, bueno, qué cambió, a partir de cuándo cambió, diría a partir del 7 de octubre. Yo divido el trauma en dos. Por un lado, lo obvio, que es el 7 de octubre en sí mismo, con las diferencias según cómo esto nos haya afectado. Por supuesto, no es lo mismo los sobrevivientes, los secuestrados, quienes tienen familia, quienes viven en Israel, quienes estamos en la diáspora, quienes estuvimos en contacto con imágenes, etcétera. Cada uno desde su lugar, esto puede haber sido traumático. Y por otro lado, el trauma del que más que nada hablamos hoy, que yo le diría el trauma del 8 de octubre, que es cuando quizás esperábamos algún tipo de compasión, empatía o pensar, bueno, quizás ahora mucha gente va a comprender qué es lo que pasa en Israel y nos encontramos con que el 8 de octubre había marchas antisemitas en todo el mundo, ¿no? Ya el 8 de octubre hablando de colonialismo, de genocidio y todo esto. Y el tsunami de antisemitismo que seguimos encontrando, ¿no? La falta de apoyo de espacios donde pensamos que nos iban a acompañar, feministas, antirracistas, por los derechos LGBT, etcétera. Cuando hablamos de trauma, desde la psicología, lo que estamos hablando es de algo que irrumpe en la realidad. Se dice un real que irrumpe, que viene a romper con nuestra vida que más o menos era predecible, tranquila, más o menos un mundo que comprendíamos, que tenía sentido, que podíamos mediatizar a través de la palabra. Lo real, esto que viene a romper el 7, el 8 de octubre, es algo que como que no tiene sentido, queda por fuera del lenguaje, por fuera de los sentidos construidos, aceptados, compartidos, es algo que no logramos simbolizar, ¿no? Por eso quedamos quizás medios perplejos, como diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Algo que nos cuesta integrar, lo que lo hace traumático es que escapa a la integración. Em, Esto real se encuentra por fuera de todas las leyes que conocemos. Es la realidad que se rompió, por ejemplo, es la realidad por la cual pensamos que entendíamos cómo se podía presentar el terrorismo. Por ejemplo, yo el 7 de octubre, cuando pasa todo esto, tengo un mensaje de mis amigas, yo estaba de viaje, cuando los veo, vieron lo que pasó en Israel y mi pensamiento fue, debe ser lo mismo de siempre. Y no era lo mismo de siempre, no era. Estaba por fuera de las reglas conocidas.
La realidad que se rompió es la realidad por la cual quizás pensábamos que el antisemitismo y lo peor del antisemitismo había quedado atrás, ¿no? Esto que decía Kevin de, bueno, si me decían que íbamos a estar acá hablando de antisemitismo, qué mal que debíamos estar, ¿no? Qué loco. Em, como mujer, la realidad por la cual yo pensé que si algo le pasaba a mujeres judías íbamos a estar respaldadas por los colectivos feministas y nos encontramos con que una gran mayoría no nos contuvo. Toda la realidad que se rompió el 7 de octubre. En, en psicoanálisis desde Freud hay una palabra que es un Heimlich. Si alguien habla alemán, siempre pido perdón por mi pronunciación. Significa lo siniestro. Es la negación, Heim es los familiares. Aparece algo extraño dentro de lo familiar, algo que irrumpe, doloroso. Es una experiencia que desborda toda la capacidad de procesamiento de nuestro psiquismo. Nosotros, como pueblo, hemos sufrido varios traumas, ¿no? Que esto no significa la victimización, me parece es importante hacer la diferencia. Reconocer que han habido traumas no significa victimizarnos. Expulsiones, la Inquisición, la Shoah, siempre con este mensaje que es: ustedes no pertenecen, no valen, no deberían existir, no son de acá, son extranjeros, etc. Cada generación, con distintos formatos, recibió algún impacto de este tipo. Entonces, tenemos que hablar de trauma colectivo. Ya no es un trauma que nos afecta como individuos, sino que nos afecta en nuestra identidad como colectivo, parte de este pueblo. Y si hablamos de trauma colectivo, tenemos que hablar de memoria colectiva, que es esta construcción compartida que hacemos de recuerdos, de emociones y significados en torno a estos eventos que nos sucedieron. Entonces, no es solamente lo que nos sucedió, sino lo que podemos hacer con eso, la historia que escribimos, que narramos, que recordamos a través de símbolos, silencios también que vamos heredando. Como dice el chiste, quisieron exterminarnos, fracasaron, comamos, ¿no? Esto está en todas nuestras tradiciones. Entonces, está atravesado totalmente nuestra identidad por estos traumas. Y termina siendo algo que se reactiva cada vez que nos encontramos con algo similar, ¿no? Cuando hablamos de reacciones traumáticas en términos individuales, si, como dice el dicho, el que se quema con leche de una vaca y llora, ¿vieron? Bueno, algo pasa que conecta con ese trauma ancestral y, bueno, me pasa algo, tengo una reacción, ¿no? Entonces, el 8 de octubre vino cargado también de todo esto, no es algo nuevo, es como otra vez. Entonces, el 7 de octubre no solamente es la masacre del 7 de octubre, sino la reactivación de esta memoria arcaica. Lo que vuelve no es solamente el miedo, sino la sensación de desamparo, ¿no? Este segundo momento del trauma que les decía, no es solo el golpe en sí mismo, sino la sensación de que estamos solos, de repente enfrente del odio. Que el mundo no va a intervenir otra vez, que fue más o menos lo que nos encontramos después del 7 de octubre, como decía, de la mano de muchas organizaciones. Que el dolor judío no conmueve, que no debe ser que no debe ser contenido. Hay un libro que es previo al 7 de octubre que se llama Los judíos no cuentan, no sé si está en español, Jews Don't Count, de David Badiel, que hace énfasis en los judíos no cuentan, específicamente hablando de espacios progresistas, ¿no? De cómo que está muy bien que importen absolutamente los derechos de todas las minorías, pero el judío no es identificado como una de esas minorías cuyo sufrimiento importa o cuyo trauma importa. Esto redobla el trauma, ¿no? Esto de, bueno, como me pegaste un pelotazo en el pecho y encima me caí al piso y nadie me atajó, ¿no? Entonces, hay muchas formas de, yo digo, matar la vida judía. Una es la literal, que ya la vimos el 7 de octubre, la vimos en Washington, la vimos en Boulder, Colorado. Y después hay otra forma, que lo dividiría en dos, que es más simbólica, que es, por un lado, no me voy a meter mucho en esto, pero lo quiero mencionar, lastimarnos tanto, tanto, que nos terminemos radicalizando, abandonando ciertos valores que son centrales del judaísmo, cosa que podemos ver en
bueno, yo lo escucho muchas veces y que lo podemos ver en algunos personajes del gobierno de Israel. Y la segunda, el judío que se mira en este espejo que es sostenido por el antisemita, por el antisemitismo, y termina creyendo esta versión de nuestra identidad. Y termina reproduciendo estos estereotipos antisemitas aún siendo judíos. No sé si escucharon esto no es mi nombre, ¿no? O estos, bueno, yo como judío, ¿no? Antes de decir, como si fuera que eso le quitara la posibilidad de decir algo que sea efectivamente antisemita. Entonces el antisemitismo no solo nos lastima físicamente, obviamente, sino que nos lastima muchas veces en nuestra identidad. También hay que decir que muchos hemos y han respondido, y quizás muchos de los que estamos acá, y yo me incluyo, con una necesidad de fortalecer la identidad, ¿no? Como, ok, más antisemitismo, yo más voy a tratar de fortalecer mi identidad judía para luchar contra eso. Como decía Kevin, no desde el victimismo, sino desde hacer comunidad, de sea alguien religioso o secular, lo que fuera, de la forma que fuera, fortalecernos en nuestra identidad. Eso también está y lo quiero mencionar. La identidad no es solamente pertenecer culturalmente o pertenecer a una religión, sino que es la memoria encarnada, es una forma de estar en el mundo. Es ser parte de una narrativa colectiva que articula lo individual con lo colectivo, valga la redundancia. El antisemita no tolera esa identidad, esa individualidad judía. La hostiga, la deslegitima y la somete a una prueba constante. No me quiero poner muy técnica, pero desde el psicoanálisis, Lacan plantea que la identidad se constituye en principio en alguna etapa que se llama el estadio del espejo. Quizás lo escucharon. Básicamente el yo, la constitución, la construcción del yo se forma a partir de la imagen que un espejo nos devuelve. Un espejo que tiene un ángulo, nos devuelve alguna imagen y hay un otro que sostiene ese reflejo de alguna manera, que me dice, ese sos vos, qué lindo que sos, qué feo que sos, qué inteligente, qué boludo, lo que fuera, que me nombra de alguna manera esa imagen, ¿sí? Y se dice que en el momento en el que un niño que ni siquiera puede caminar, o sea que su cuerpo todavía no parece, no se siente como completo, ve una imagen completa en ese espejo, siente júbilo, porque de repente tiene un yo, tiene una consistencia. ¿Qué pasa cuando este espejo está distorsionado, está roto o nos devuelve una imagen monstruosa? Cuando el espejo te dice, para que tu imagen, para que tu yo sea amable, tenés que dejar una parte. Tenés que, como figura en el Mercader de Venecia y como retoma Einat Wilf, tenés que dejar un cacho de carne para que esa imagen sea amable. Si no, no lo es. Entonces el judío que quizás frente a este espejo del antisemita no se ve como realmente es, sino como lo representan. Se ve manipulador, genocida, traidor, colonialista, racista, etcétera, etcétera. Es una imagen que se proyecta desde el odio y se puede internalizar. Confunde, fragmenta y corroe la identidad. Entonces, la persona se ve con los ojos del agresor. Se le pide al judío una prueba de inocencia, que demuestre que no es así. Demostrame que vos no sos eso que devuelve el espejo, que vos no sos racista, colonialista, que vos no sos sionista. Se le pide que se aleje de otros judíos, de Israel, de su historia, para liberarse de esa imagen. Como a veces decimos, se le pide que sea el judío bueno. Todo lo malo se deposita en esa parte que hay que sacar, que hoy en día es la conexión con Israel, a mi entender. Algo de sí mismo tiene que ser entregado para ser aceptado, pero aceptado condicionalmente, porque no es. En algún momento fue la religión, que se convierta, que se asimile, que no sea tan otro, que diga que no es sionista, como dije antes, de nuevo. Entonces, acá es donde aparece esta figura que personalmente a mí me duele tanto, que es el judío antisemita, que yo no lo pienso como
a veces lo dicen como un traidor, sino que es alguien que está atrapado en ese espejo roto, es alguien que tiene ese antisemitismo internalizado y termina repitiendo ese odio en busca de una identidad que sea menos rechazada. Todos queremos pertenecer. Em, para terminar, quería retomar algo que escuché una vez decir a Dara Horn, que si no la conocen, la recomiendo. El antisemita intenta encajar al judío en alguna caja, ¿no? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son? ¿No? ¿Una religión? ¿Son una nación? ¿Son una raza? Etcétera. Y lo que ella dice es que el judío está antes de todas esas cajas, ¿no? De todas esas categorías. Y la palabra para definirlo es am, pueblo. Los judíos siempre hemos sido, según ella, los que no nos inclinamos ante tiranos. Es decir, no soltamos este cacho de carne, no nos metemos en estas cajas que nos dicen en que nos quieren meter quienes nos ven a través de estos sesgos, ¿no? Bueno, hasta ahí por ahora y después si hay preguntas. Gracias, Dani, es un placer escucharte. Sos una gran luchadora del antisemitismo, desmenuzándolo en su discurso y exponiendo a algunas personas que difunden esos discursos de odio. Tenemos algunas preguntas del público. Voy a ir por orden. Tito Slavutsky, que nos escribe desde Lima, agradece el espacio y consulta si hay algún aporte al aumento del antisemitismo en Argentina producto del posicionamiento leal del presidente de la Nación hacia Israel. Para quien quiera. Para mí, o como vos digas, vale. Si O quien querés, quiera Ari. responder, no sé. En términos estadísticos, no es que podemos decir aumentó un 3,4% en tal y tal periodo. Sí, lo que puedo decir es siempre las personas que emiten discursos antisemitas se agarran de lo que pueden y de lo que quieren. Cuando el presidente anterior viajaba a Israel, se decía lo mismo que cuando el presidente actual viaja a Israel, por ejemplo. Otra cosa que también puedo decir es, muchas veces la gente que quiere hablar en contra del presidente, sea el actual, el anterior, el de este país o el de otro país, se va a agarrar de lo que quiera y va a usar el antisemitismo como tratando de sumar más voluntades en este sentido. Un ejemplo muy claro puede ser que la crítica a la relación del presidente Milei con Israel se hace por gente muy de izquierda que dice le están vendiendo a través de Milei y Israel barra los judíos, y de gente muy de derecha que también dice le están vendiendo, y son antinacionales porque están más relacionados con Israel que con la patria argentina, por ejemplo. Entonces, no tiene tanto que ver con la actitud que tome el gobernante, sino con la respuesta de las personas, de cualquier cosita que se haga en el marco de las relaciones internacionales va a ser rápidamente tomada como una conspiración o como la muestra de que en realidad no son leales a los intereses nacionales o lo que fuera. Y en el caso del presidente argentino quizás es como muy explícito, pero les puedo citar ejemplos en otros países de Latinoamérica, en Uruguay, por ejemplo, en México, donde la presidenta es también parte de la colectividad judía, y demás. No tiene que ver tanto con las acciones, sino con lo que quiera la persona decir de ellas. Gracias, Ari. Si alguien quiere aportar a esta consulta sobre el rol del presidente de Argentina, Yo puedo sin... sumar algo. A mí me parece extremadamente preocupante lo que está pasando, la visibilidad de lo judío en la política ya desde el momento de la campaña. A principios de 2024 me tocó compartir un panel con Andrés Borenstein, el economista, el Colo Borenstein,
y él decía algo en frente de dirigentes comunitarios que creo que es importante tener en cuenta. Dijo, no sabemos si al gobierno le va a ir bien, le va a ir mal, ojalá que le vaya bien por todos, pero siempre alguien sale perdiendo. No hay forma en la cual beneficias a todo el mundo. Y cuando alguien salga perdiendo, es muy fácil en este gobierno, y esto lo decía ya principio de 2024, echarle la culpa a los judíos. Hay quienes me dicen, bueno, el antisemita no necesita argumentos, va a ser antisemita, simplemente va a tomar distintas formas. La realidad es que, haciéndonos la pregunta básica e histórica de ¿es esto bueno para los judíos? No veo ningún escenario donde lo sea. También porque creo que también se trata un poco de invisibilizar lo anterior. No es que de repente Argentina está alineada con Israel cuando antes éramos aliados a Hamás e Irán. La realidad es que cuando fue el 7 de octubre de 2023, Alberto Fernández se reunió con los familiares de los secuestrados, condenó a Hamás. Está bien, hubo discusiones sobre el lugar la crítica que había en el gobierno anterior y que ahora no aparece sobre actos que la Cancillería describía como sobreproporcionados o sin respeto a la población civil en Gaza. Esa creo que es la principal diferencia con respecto a Israel. Ahora, esa discusión, y si está dentro del interés de Argentina y de la comunidad judía, abandonar el lugar no neutro, pero tradicionalmente equidistante del gobierno argentino frente a temas de relación al Medio Oriente, eso es una discusión. La extrema visibilización de lo judío hoy en día en la política argentina a mí me pone profundamente incómodo. Creo que también borra alianzas que aparecen dentro de la coalición de gobierno con actores y sectores de la política tradicionalmente antisemitas, haciendo parecer que el antisemitismo aparece solamente de un lado del espectro político, cuando no lo es. Creo que hay una apropiación política de símbolos y conceptos judíos de formas que para muchos judíos, y no tiene que ver con que si voté o no a este gobierno, no lo hice, pero no importa, es profundamente incómoda y en última instancia es una manipulación, y no veo que nada bueno salga de esto, y creo que también ayudó a a mover las teorías antisemitas al mainstream. Hoy en día hay una parte no tan insignificante de la población argentina que está convencida de que hay un plan judío para conquistar la Patagonia, y que la empresa Mecorot, que es una empresa creo que estatal de manejo de aguas que asesora a distintas provincias, se está robando el agua de Argentina. Creo que piensan que hay baldes, bidones de agua que están siendo cargados en aviones y llevados a Israel, porque no entiendo el mecanismo. Y se escucha tanto y aparece tan presente que yo creo que hay gente no tan boba que está empezando a comprar esas teorías. Y creo que, bueno, hay un contexto que lo hace propicio. Gracias, Kevin. Tenemos más preguntas en el chat general. Voy a saltear algunas que voy a leer después, pero porque hay otra pregunta que está quizás más relacionada con otros países, entonces la encadeno a la anterior. Ana Wortman pregunta qué papel juega el nuevo orden internacional en el aumento del antisemitismo. En general, los países que forman parte del BRICS son anti-Israel, como Brasil. Lamentablemente, el Estado de Israel quedó del lado de las derechas globales. Me pregunto cómo intervenir públicamente para desmontar esa imagen de país representante de Estados Unidos en Medio Oriente. Siento un suspiro generalizado. Siento que hablé un montón recién, así voy a intentar ser breve, pero puedo intentar responderlo. Creo que hay un contexto internacional que también ayuda. No podemos mirar solamente el caso argentino. Este gobierno israelí está claro, y creo que tal vez otro lo habría hecho también. Se terminó profundizando sus vínculos con los países que estaban con los brazos abiertos en un contexto muy también negativo. Creo que hay una visión del lado de países como BRICS, y en el caso brasileño también, donde se percibe Israel como nada más que un país aliado con Estados Unidos, y que se tejieron alianzas con países, incluso yendo en contra de la voluntad de la mayoría de la comunidad judía local. El caso de Hungría me parece paradigmático, el gobierno de Orbán, que de alguna forma posicionaron a Israel dentro del bloque de países conservadores, la nueva derecha, los países que mandan a sus representantes oficiales al CIPAC. El año pasado estuvo en Argentina Amihai Shikli, el ministro de Diáspora de Israel, donde él se enorgullecía puntualmente de haber tejido esas alianzas. ¿Por qué? Porque decía que en la Cancillería israelí estaba lleno de progres del antiguo establishment israelí que rechazaban a Orbán por antisemita, o a Vox por antisemita. ¿A quién se le ocurre? Y creo que eso nos pone a nosotros en un lugar muy difícil también.
Sí. Mariano Skolnik comenta que denunciar cualquier discurso de odio en Twitter es completamente en vano, son antisemitas o un tipo que incita al odio contra los periodistas, es respondido con un no infringe las normas de las redes. Eh, comparten. Eh, en cierta medida adhiero, es real que muchas veces que uno hace la denuncia, en el mejor de los casos la respuesta es no infringe las normas, a veces no hay respuesta, no por eso hay que dejar de denunciar y por más que la plataforma no haga nada, si nosotros entendemos que el posteo es discriminatorio hacia los judíos, hay instituciones dentro de la comunidad judía, como la DAIA, que toman estas denuncias, y también en la Argentina la discriminación es un delito, hay una ley que lo prohíbe y perfectamente se puede hacer una denuncia por este tipo de hechos. Pero sí, entiendo lo frustrante que es quizás ver estos mensajes y que no es una respuesta de la plataforma. Sí, agrego a lo que dice Ari que, a ver, primero entiendo, corríjanme, que lo ve un algoritmo, una máquina que evalúa si, ¿no? Se ve algo y en todo caso uno tiene que estar atento y poder apelar, que tampoco es garantía de nada, pero cada tanto pasa algo y te llega una notificación que dice se eliminó ese contenido, muy cada tanto. Pero quiero decir, sí, para seguir denunciando y me parece que no quedarse solamente en ese recurso, sino usar el recurso de la denuncia con la DAIA, el Ministerio Público Fiscal. Hay una página que es, creo que FOA, Fight Online Antisemitism, que se pueden mandar también denuncias de páginas, después la busco y la pongo en el chat. Digo, hay un montón de recursos como para no desesperanzarnos y se pueden hacer cosas. Genial. Inés Olzac pregunta, ¿qué papel juega la crisis económica mundial en el aumento del antisemitismo? ¿Ustedes ven tendencias que van de la mano? No sabemos si tenemos evidencia. Ari quería hablar de eso. Qué quería hablar, creo. Eh, No, personalmente no lo puedo imputar, no puedo decir si es por la crisis económica mundial se está dando una suba del antisemitismo. Sí puedo hablar de que hay un descreimiento generalizado, un reverdecimiento de discursos de odio, que muchos discursos que hace pocos años no circulaban o circulaban por lugares marginales del Internet, hoy ya han dejado lugares marginales y circulan también por el mainstream del Internet. Y también puedo decir que no es algo que afecte solo a Latinoamérica o solo a Norteamérica o solo a Europa, es algo que en Europa y Norteamérica es muy grave y que en Latinoamérica, si bien no es tan grave como en otras regiones del mundo, sí ha reproducido en los últimos 2 años. Mm. Voy a unir dos preguntas, la de Paula Ringach y la de Nora Schwartz. Paula pregunta, Kevin, ya que mencionaste tu paso en los espacios académicos de Estados Unidos, ¿has intentado dar charlas en Harvard o en universidades americanas para educar, dialogar y crear puentes y una tercera narrativa? Primero Eh, agradezco, Paula, que me creas capaz de dar una charla en Harvard, pero no. No tengo ni las credenciales ni tampoco el estatus para eso. Sí puedo contar, y aparte yo me fui de Columbia a fines del 2019 cuando terminé mi maestría, justo antes de la pandemia, de casualidad. Sí puedo contar que estuve en varias universidades acá, en la Universidad de San Martín, estuve en sociales, invitado por la carrera de ciencia política, y en general fueron experiencias positivas, tensas, hacia el principio de la guerra, hoy en día ya tampoco me invitan, salvo una situación que tal vez escaló demasiado, donde blandieron una sandía enfrente mío y pensé que me la iban a tirar, y está todo grabado, o sea, no la sandía, pero sí mi reacción. Eh, y en ese contexto también me habían llamado previamente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de Puan para avisarme que el Partido Obrero había publicado sobre mí en su página de Instagram que yo no estaba, no era una persona bienvenida a la facultad, que evidentemente ellos son los dueños.
Y hubo como escolta, había gente de seguridad, custodios que me acompañaron al aula, después me acompañaron del aula al auto de gente que me llevó a mi casa, porque yo no manejo, pero me ofrecieron gentilmente y nos acompañaron. La realidad es que también en todas esas charlas la mayoría de la gente fue gente amistosa a la causa, llamémoslo, y hay muy poco diálogo sobre estos temas, lamentablemente. Sí. Gracias. Se volvió bastante viral esa escena. Hubo días que decían, vos sos el de la sandía. Y dije, no, yo estaba del otro lado de la sandía. Pero Sí. sí. Nora pregunta cómo explicar la versión antisionista del antisemitismo por parte de la izquierda, incluso expresada por referentes morales como el caso de Pérez Esquivel. Siento también la necesidad de mencionar que existen espacios comunitarios que se identifican con la izquierda por la izquierda israelí. Entonces, entiendo que la pregunta de Nora se refiere a la izquierda argentina como antisionista. A mí me parece que, a ver, pienso varias cosas. Por un lado, este pensamiento binario, ¿no? Blanco, negro. Sos oprimido o sos opresor. Punto, ¿no? No hay más análisis y como dicen, si solo tenés un martillo, son todos clavos. Entonces, eh, los blancos, los que son percibidos como blancos, son opresores, son colonizadores, bueno, todas estas palabras que ya sabemos, y quienes son percibidos como racializados, son oprimidos, etc. Entonces, en esta lectura, que ya sabemos que es totalmente falsa, pero esto es lo que leen, está de un lado Israel, con el imperialismo yanqui, etcétera, y del otro lado los palestinos oprimidos, racializados, etcétera. Me parece que eso es un poco lo que termina pasando y de vuelta, estar en el lado moral del asunto es estar con quienes son percibidos como oprimidos, solamente oprimidos, porque digo, no hay que negar el sufrimiento, obviamente, pero el tema es solamente, nada más, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Dani. Yo primero no creo que toda crítica a Israel es necesariamente antisemita, hay que aclararlo porque si no de vuelta caemos en esa caricatura. Del lado de Pérez Esquivel claramente hubo afirmaciones que es difícil no, no definir como antisemitas. Y sumado a lo que dijo Dani, me parece que hay una tendencia a presentar muchas sociedades, sobre todo en el Medio Oriente, como sociedades complejas, contradictorias, con matices, con distintos sectores. Lo vemos en parte de la izquierda con respecto a Irán, por ejemplo. Lo vemos también con respecto a problematizar Hamas y la sociedad palestina y sus problemas, pero Israel aparece como toda una gran cosa donde todos los israelíes son de alguna forma Netanyahu, incluso Ben Gvir. Y de vuelta, si pensamos también en la dinámica de lo que cambió con el acceso a la información, vi también estos últimos meses cómo circulaban expresiones de referentes de la extrema derecha israelí, figuras a veces marginales, como Moshe Feiglin, que se fue de la política, o sea, no está en la Knesset hace 15 años, y de repente estos son los israelíes, este es el sionismo. Entonces creo que hay una voluntad de presentar esto como un conflicto entre buenos y malos. Lo he visto por parte de algunos referentes del progresismo de la izquierda que a veces quisieron salir de esa dinámica y los ves en los comentarios. Son sancionados por sus propios seguidores o sus propios compañeros, sobre todo hacia el principio de la guerra. Hace mucho tiempo que el trotskismo entiende básicamente que cualquier fuerza antiimperialista, por más opresora que sea con respecto a su propia sociedad, es positiva, contribuye a la causa en contra del imperialismo. Y en el caso de Israel aparece un conflicto que es realmente muy complejo, simplemente entendido desde esa óptica muy, muy estrecha. Noemí comenta que le preocupa la juventud judía ya que la ve desinformada y con falta de compromiso identitario. Yo hace muchos años que no me autopercibo joven, pero siento que contamos acá con Kevin, Ari y Dani, que son personas jóvenes y que todavía los movimientos juveniles, sionistas, las sociodeportivas, los espacios en las comunidades conservadoras todavía tratan de formarse, las escuelas de Madrid Gym existen y yo veo una intención. Quizás prima el miedo a exponerse o sentirse desprotegidos, pero a mí me parece que
hay esperanza todavía en la juventud, o quiero creer que sí. Eh, Yo creo que siempre se vio a la juventud como con falta de compromiso. Eh, y si están desinformados, creo que es más culpa nuestra sí, también que nos nosotros. corresponde un mea culpa. Si están desinformados y también si no sienten que los espacios comunitarios les brindan lugar. También ahí tenemos que hacer un mea culpa. Si estamos en espacios donde podemos ocupar un rol de liderazgo o ocupar un cupo en las comisiones directivas, nos corresponde también decir que la voz de la juventud tiene que estar representada. Em, Sergio Berkowski dice que Claudia Sheinbaum pregunta si es parte de la comunidad judía en México, que no estaría tan seguro. Yo creo que acá comparto el comentario de Sergio porque creo haberla escuchado decir que tiene orígenes judíos, pero que no necesariamente, no respondió, sí, me identifico como judía, pero quizás leí una nota sacada de contexto. Em, Otra pregunta que nos acerca Leonor Chara, dice en qué medida esta manifestación de la comunidad judía de incremento del antisemitismo no forma parte de la política del Estado de Israel dirigido por la derecha más ultraderecha para crear un conflicto de identidad en el judaísmo mundial y así forzar una adhesión a la política tan criticada a nivel mundial por el llano del ataque a Gaza en nombre de la supervivencia del judaísmo. Entiendo que Leonor llama a la paz y al entendimiento de israelíes y palestinos, por lo menos desde Meretz es también nuestra postura, pro paz. No estoy muy segura de haber entendido la pregunta. Creo A ver, que es, tengo una interpretación posible, pero no estoy segura. Esto de que por ahí a veces se dice que se instrumentaliza el antisemitismo, ¿no? Como decir que es antisemitismo, cosas que no son antisemitismo para generar algún tipo de efecto, ¿no? Que es también manipular o victimizarse. No sé si va a eso la pregunta. puede ser, si Leonor quiere confirmar, vamos a tomar como que esa es la pregunta. A ver, yo no puedo hablar tanto de si es algo como intencional desde, sí, ahí está, desde el gobierno de Israel ni nada, puedo pensarlo más desde una perspectiva sí, que puede ser para muchos judíos como un refugio, ¿no? Como, bueno, me quedo acá, también me voy a cierto extremo que me resulta sólido y también me da una identidad y también me hace sentir que tengo certezas y un mundo ordenado de una forma binaria, buenos, malos. No, me parece que eso somos todos humanos y no estamos exentos de caer quizás en esos extremos. En términos del gobierno, no lo sé. Mm, sí. Gracias, Dani. Mariela Chervin dice, la mayoría del ambientalismo argentino sostiene lo que Kevin planteaba sobre Mecorot. Hay un creciente antisionismo, antisemitismo en el sector, en paralelo a otros movimientos ambientales del mundo, como Greta como símbolo. También acá podemos reforzar uno de los pilares del judaísmo, que es el Tikkun Olam, y por el que muchas organizaciones luchan constantemente, que quizás se visibilizan menos que estos movimientos que son más masivos, pero existen muchas personas de la comunidad y muchas instituciones que tienen un fuerte vínculo con el medio ambiente y quizás esa puede ser nuestra respuesta cuando otros se atribuyen el título de ambientalistas y en nuestro caso también hay mucha gente activando en pos de eso. Em, Me escribieron también por privado muchas preguntas consultándome si consideran que estamos cerca de otros atentados o de otros ataques y también Noemí escribió en el chat grupal si estamos destinados a otra Shoah porque no ve salida. ¿Puedo comentar Eh, algo de eso? sí que Lo vi y me preocupé. No estamos intentando, me parece, infundir miedo. No le aconsejaría a nadie cambiar su vida en base a esto que estamos diciendo. Que estemos peor que antes no significa que estemos en el peor de los escenarios. Y de hecho me atrevería a decir
que Argentina sigue siendo un oasis de aceptación. Digo, no tengo datos, tal vez Ari tiene más, pero veo lo que está pasando en otros lugares del mundo, veo la situación de la comunidad judía de Francia, veo incluso lo que estuvo pasando en Estados Unidos y veo otros lugares de Latinoamérica y digo, no solo por esto, pero también por esto, qué bueno que vivo en Argentina. Eh, con lo cual me parece que es importante también no entrar en pánico y pensar qué es lo que podemos hacer frente a esto, que estoy seguro que no es solamente irnos antes de que esto termine de explotar, pero estoy seguro de que hay cosas que podemos hacer. Sí, solo para sumar un dato, como decía antes, Latinoamérica es una región donde el problema del antisemitismo es menor que en Europa, menor que en Norteamérica, e incluso en Argentina, junto con Uruguay, Paraguay y demás, son países donde el tema del antisemitismo en las redes sociales tampoco es un outlier, o sea, no está muy por encima del promedio, ni vemos ataques físicos diarios a miembros de la comunidad, ni mucho menos, así que por suerte no es el caso y esperemos que se mantenga así, o mejor incluso. Sí. Em, Esta no va a ser ni la primera ni la última actividad que hagamos al respecto. Yo creo que si queremos un poco de esperanza podemos seguir escuchando a estas personas y las páginas que nos recomiendan. Hacemos también estas actividades para sentirnos menos solos en estas luchas o en estas crisis que sentimos y para reivindicar nuestra identidad judía y sionista. Creemos que no necesitamos negociar lo que somos para seguir sosteniendo nuestros valores. La clave está en profundizar sobre lo que sucede y encontrarnos y estar en comunidad y poder debatir y compartir. Eso es un poco lo que tratamos de hacer desde Meretz y les agradecemos enormemente a Ariel, a Daniela, a Kevin y a todas las personas aquí presentes porque que les preocupe el tema quiere decir que quieren hacer algo con el tema y escuchar personas que lo vienen analizando nos trae un poco de luz entre lo que parece ser tanta oscuridad, pero seguiremos tratando de brindar luz y de propiciar espacios para difundir tanto nuestra cultura como nuestra ideología, nuestros pensamientos. Es muy enriquecedor saber que hay profesionales analizando la temática y que buscan profundizar sobre la misma para un futuro mejor. No queremos, como decían antes, que terminen con esta sensación de pesimismo, sino con esta sensación de optimismo, de que en comunidad podemos salir adelante y que vamos a seguir trabajando para construir un futuro mejor. Les recordamos que también el futuro del sionismo puede estar al alcance de nuestras manos. Hoy es el último día que tenemos para votar para el Congreso sionista, para elegir las personas que nos van a representar y que van a decidir lo que sucede con el mundo judío sionista, tanto en Israel como en la diáspora, en los próximos 5 años. Así que emitan su voto, hagan valer su derecho, involúcrense si quieren que las cosas cambien. Desde Meretz les vamos a estar esperando para que participen en todas nuestras actividades, hayan votado o no. Una vez más, como lo hacemos en todas nuestras actividades, pedimos para que vuelva hasta la última persona secuestrada, pedimos por su pronta liberación, el retorno a casa, apoyamos a sus familiares. Nos pueden seguir en Instagram, en WhatsApp, por newsletter que enviamos por mail, por YouTube, en todas las redes sociales. Sigan a Ari, sigan a Dani, sigan a Kevin, que todo el tiempo difunden material. Tenemos actividades presenciales en Villa Crespo. Nos vemos en la próxima actividad, ojalá con un tono más esperanzador y pudiendo celebrar que regresó a casa hasta la última persona secuestrada, y si no, seguiremos brindando espacios para reclamar. Así que les deseamos un buen domingo y un buen comienzo de semana. Gracias Ari, gracias Dani. Gracias, chicos. Gracias a todos. A ustedes, gracias. Gracias. Muchas gracias.
Nos vemos la próxima. Gracias por participar. Buenas noches. Gracias por sus comentarios. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Buenas noches.